Si le preguntaras a cualquier organizador de un torneo de tenis qué semifinales le gustaría tener en su torneo, seguramente te respondería que le encantaría ver a las mejores raquetas del circuito en esos partidos. Y eso es lo que va a pasar mañana en las semifinales del Open de Australia, que van a disputar Jannik Sinner y Novak Djokovic por un lado y Carlos Alcaraz y Alexander Zverev por el otro. Sin embargo, la verdad es que hay muchas críticas, ¿no?, a este Open de Australia después del nivel tenístico que se ha vivido. Pero ¿ha sido realmente tan malo como dicen algunos analistas y algunos aficionados del tenis? ¿Se ha podido mejorar en la organización de este torneo? ¿Necesitan las mejores raquetas del mundo quizás tener rivales más duros en las rondas previas para que podamos ver un mayor espectáculo en el tenis? ¿Está perdiendo la gente interés por este deporte de raqueta? Bien, en el vídeo de hoy vamos a intentar analizar todo lo que ha sido este Open de Australia hasta estas semifinales que se prevén bastante positivas, bastante interesantes, donde las cuatro mejores raquetas del mundo se van a enfrentar entre ellas en dos partidos que a priori deberían ser totalmente espectaculares, muy disputados, lo cual provocaría pues que tanto el público australiano como los grandes amantes del tenis podamos disfrutar de ellos. Pero antes de empezar con el vídeo, si eres un amante del tenis y consideras y confías en que Carlos Alcaraz va a ganar este Open de Australia, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera es suscribirte a este canal, ya que es totalmente gratuito y me ayudas a seguir creciendo este canal y, por supuesto, que pueda seguir creando más contenido de este estilo. La segunda es que me dejes un buen like a este vídeo y sobre todo que lo compartas con el mayor número de gente posible para seguir dando a conocer este canal donde intentamos hablar a diario del mejor tenis del mundo. Y la tercera es que me comentes qué te ha parecido este Open de Australia, cuáles son tus impresiones para estas semifinales y qué esperas de Carlos Alcaraz en este partido que va a ser trascendental para su año. Ahora sí, empezamos con el vídeo. El Open de Australia se presentaba como un torneo donde Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tenían grandes opciones de verse en la final, con la gran incertidumbre de saber qué pasaría con Novak Djokovic y si alguien podría hacer frente ya no solo al italiano y al español, sino también al propio serbio. Los tenistas como Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Lorenzo Musetti o incluso, ¿por qué no?, podía existir alguna revelación, alguien que quizás les pusiese en apuros a estos tenistas. Sin embargo, la realidad es que ha sido bastante decepcionante cómo ha transcurrido todo este Grand Slam si tenemos en cuenta que han llegado a las semifinales las cuatro mejores raquetas del circuito. Es muy positivo, sobre todo para la organización a nivel económico, que se haya producido esto, ya que al final ambos partidos van a ser bastante disputados a priori y por lo tanto es posible que se vea un gran espectáculo y que tanto la organización del torneo como las propias marcas puedan aprovechar ese espectáculo para alcanzar sus objetivos económicos. Sin embargo, este Open de Australia, desde todos los puntos de vista, tanto a nivel organizativo como a nivel tenístico, la verdad es que ha dejado más decepciones que alegrías. Y es que el torneo que se presuponía, donde algunos tenistas tenían que demostrar que podían hacer frente a esa rivalidad, a esa dualidad que mantienen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con Novak Djokovic persiguiéndoles, por supuesto, pues la verdad es que nos ha dejado bastante fríos, bastante apáticos y sobre todo con un nivel de tenis que quizás es bastante más pobre y muy inferior con respecto a las épocas doradas o la época sobre todo del Big Three, de Rafa Nadal, Roger Federer y el propio Novak Djokovic. Por otro lado, a nivel organizativo, la verdad es que el Open de Australia también ha dejado alguna polémica, como la más sonada de todas fue el partido de Jannik Sinner, donde se activó ese protocolo de calor en tercera ronda cuando estaba el tenista italiano
a punto de ser eliminado del Open de Australia, ya que estaba a punto de abandonar este Grand Slam debido al calor que estaba sufriendo, debido a esos calambres que se estaban produciendo en su partido de tercera ronda frente al estadounidense Elliot Spichirri, lo cual provocó una polémica brutal sobre si realmente se actuó de forma correcta y siguiendo pues ese protocolo, ¿no?, que se había desarrollado en el Open de Australia desde el año 2019. Muchos fans, muchos aficionados e incluso algunos analistas como John McEnroe criticaron la decisión del Open de Australia, aunque si nos atenemos a las reglas, la verdad es que la organización en este caso sí que actuó correctamente. No obstante, esta polémica va a estar en este Open de Australia. Esa decisión que se tomó va a estar marcada sobre todo en este 2026, pero quizás la mayor polémica de todas se produjo en un partido de Carlos Alcaraz donde la jueza de silla le obligó a quitarse la pulsera WOP. Una pulsera que mide el rendimiento físico del tenista, que le mide tanto las pulsaciones como su ritmo cardíaco, como otro tipo de funcionalidades para comprobar si el cuerpo está respondiendo de forma adecuada durante el partido. Es decir, no obtenían ningún beneficio deportivo ni físico, sino que simplemente esta pulsera lo que hacía era calcular una serie de datos para comprobar el estado físico del tenista. Es una pulsera que, como hemos dicho en otros vídeos, está homologada, es el patrocinador de la ATP y de la WTA, y realmente en este Open de Australia la organización decidió que los tenistas tenían que jugar sin ella, ya que supuestamente, según ellos, estaba prohibido utilizar ese tipo de pulseras, lo cual generó una polémica tremenda. También salió el director de la marca a criticar sobre todo a la organización de este Open de Australia, reflejando, ¿no?, pues que al final tenían un acuerdo establecido con la Federación Internacional de Tenis para que estos jugadores pudiesen portar estas pulseras, y esto ha provocado un intenso debate, ¿no?, también sobre lo mal que ha gestionado en este caso el Open de Australia esta situación. Sin embargo, pese a estas dos grandes polémicas que ha tenido la organización australiana en este Grand Slam, hay una cosa muy positiva que se ha creado en este torneo, como fue el evento del One Point Slam, donde tenistas amateurs o aficionados del tenis podían ganar más de $1 millón si ganaban un punto frente a tenistas profesionales. Una iniciativa que al final lo que buscaba era pues dar una mayor promoción, una mayor publicidad a este Grand Slam, intentar atraer a un mayor número de gente a este amado deporte de raqueta, y la verdad es que lo consiguieron de una forma rotunda. Fue un éxito total, ya que los propios tenistas profesionales pues era un momento donde podían disfrutar del deporte que practican, podían sobre todo charlar con gente que les admira, que quieren ser como ellos, y al final era una forma, ¿no?, pues de acercar el tenis también a esos aficionados, a esos fans que hay alrededor del mundo, con lo cual yo creo que esta iniciativa, este evento, ha venido para quedarse, porque todo lo que generó, la verdad es que fue muy positivo, ya que al final provocó un impacto a nivel mundial. En cuanto al nivel tenístico, pues la verdad es que ha dejado muchas dudas, mucha decepción desde mi punto de vista por parte de una serie de tenistas que la verdad es que no han dado el nivel que se esperaba de ello. Yo creo que se habían generado unas grandes expectativas en este Open de Australia, que podíamos ver grandes partidos, sobre todo a partir de octavos, y la verdad es que el rendimiento que han dado algunos partidos, algunos tenistas, mejor dicho, pues la verdad es que es bastante decepcionante. Por ejemplo, hemos visto en la ronda de octavos donde la mayoría de los partidos han terminado 3-0, salvo el partido entre Ben Shelton y Casper Ruud. Es decir, al final había una superioridad pasmosa por parte de un tenista con respecto al otro, y la verdad es que pues todos los partidos terminaban de forma muy rápida en 3 sets. Esto yo creo que tiene que generar preocupación ya no solo a los propios tenistas que intentan aspirar a entrar en ese top 10, que intentan aspirar
a competir contra Yannick Sinner y Carlos Alcaraz, sino a la propia Organización Mundial del Tenis, a los propios organizadores de los Grand Slams, ya que este Open de Australia, en cuanto a nivel tenístico, a mí me ha parecido muy bajo, muy ínfimo, de los peores años que recuerdo. Yo considero que hay muchos tenistas cuyo nivel en la actualidad, si lo comparamos con el que tenían en otras épocas, por ejemplo, Geoff-Wilfried Tsonga, Wawrinka, Del Potro, Marin Cilic, están a años luz. O sea, ese tipo de tenistas que sí que plantaban cara, que intentaban luchar con todas sus armas contra Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal, daban una mayor guerra de lo que están dando, por ejemplo, ahora a Carlos Alcaraz o a Yannick Sinner. Sí que es cierto que, por ejemplo, luego en cuartos de final, pues hubo un partido quizás más reñido, el de Alexander Zverev contra Lerner Team, que aquí el tenista estadounidense, pues la verdad es que ha sido la principal revelación del torneo, ha dejado unas sensaciones muy positivas, fue un partido quizás bastante más disputado de lo que reflejó ese marcador de 3-1, con un Alexander Zverev que, como él comentó en la rueda de prensa posterior, indicó que al final había salvado el saque en los momentos clave, ya que el Lerner Team estaba siendo superior desde el fondo de pista, lo cual nos está dando una pista de que quizás este tenista, con el paso del tiempo, puede competir y se puede enfrentar de tú a Carlos Alcaraz y a Yannick Sinner. Sin embargo, en estos cuartos de final vimos como Lorenzo Musetti, cuando tenía el partido casi en su mano, se tuvo que retirar por una lesión frente a Novak Djokovic. Es increíble la suerte que ha tenido Novak Djokovic en este Open de Australia, es muy destacable, pero quizás es lo que necesitaba, ¿no? Para poder intentar llegar al nivel de Sinner y de Alcaraz. Un Sinner que en estos cuartos de final pues también se mostró muy superior a Ben Shelton, no le dio ninguna opción al tenista americano, al igual que Carlos Alcaraz con Alex de Minaur. Por lo tanto, lo cual demuestra, ¿no? Pues que al final estos partidos también se resolvieron de forma muy rápida, con 3-0, sin apenas oposición. Sí que Alex de Minaur le compitió sobre todo el primer set a Carlos Alcaraz, pero en los dos sets posteriores la verdad es que el tenista australiano ni compareció, y lo cual demuestra, ¿no? Pues que el nivel que tienen Carlos Alcaraz y Yannick Sinner con respecto al resto de tenistas, salvo con Novak Djokovic, pues es bastante abismal, ¿no? Hay una diferencia enorme, se necesita, yo creo, un nuevo tenista que intente competir con ellos, porque considero que la gente y los aficionados cada vez están un poco, no sé cómo decirlo, si igual decepcionados, ¿no? Con el nivel tenístico que muestran sobre todo aquellos tenistas que en teoría tienen que aspirar a ser los principales rivales de estos dos tenistas. Y la verdad es que las sensaciones que han dado en este Open de Australia yo considero que son muy malas. No sé si es falta de talento, no sé si quizás es una falta mayor de trabajo, si quizás es que ofrecen o obtienen una vida muy acomodada a nivel económico y por eso se dejan llevar. No entiendo cuál es el principal motivo de que haya habido este bajón de nivel estos años con respecto a los tenistas de la clase media, media alta, no a las superestrellas, por supuesto, porque al final Carlos Alcaraz y Yannick Sinner están demostrando que son unos tenistas espectaculares y que pueden al final romper todos los récords del circuito si lógicamente no aparece nadie que les haga frente. Esto es así. En definitiva, pese a que vamos a disfrutar de las mejores semifinales posibles en cuanto a ranking en el Open de Australia, la verdad es que la organización del torneo y el nivel tenístico de gran parte de los tenistas ha dejado mucho que desear. Ha sido un gran slam desde mi punto de vista bastante decepcionante, de los peores en los últimos años, ya que a excepción del Lerner Team, incluso del español Rafa Jodar, pues no ha habido grandes sorpresas en el circuito, no ha habido ningún tenista revelación, a excepción de esos dos que acabo de comentar, y esto nos deja un tenis bastante frío con respecto a esa clase media, media alta que tiene que intentar aspirar a competir contra Yannick Sinner y Carlos Alcaraz. Y además vemos luego en las ruedas de prensa la mentalidad que muestran de derrotismo absoluto, sabiendo y siendo conscientes de que son inferiores a ellos, pues la verdad es que nos deja un panorama a nivel mundial en cuanto al tenis un poco desolador, bastante desilusionante.
aunque habrá que confiar en que estas semifinales pues sean brutales, sean espectaculares, que veamos un tenis increíble, sobre todo teniendo en cuenta la magia de Alcaraz, el buen momento de Alexander Zverev, esas quizás sobre todo dudas que mantienen Novak Djokovic y Jannik Sinner después, sobre todo el tenista serbio, de haber ganado habiendo perdido los dos sets del partido de cuartos contra Musetti, un Jannik Sinner que después de los calambres que tuvo en esa tercera ronda se recompuso muy bien en las rondas siguientes, pero no se le está viendo tan fino como en años anteriores, como dijo Alex Correia, y por lo tanto quizás pues esperemos que haya unas semifinales mucho más reñidas, mucho más disputadas de lo que hemos podido ver en cuartos de final y en octavos. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado ya sabes, no olvides suscribirte, deja un like y coméntame qué te ha parecido este Open de Australia, qué sensaciones tienes con respecto a esta semifinal de Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Coméntame absolutamente todo lo que opinas, siempre desde el respeto, ya que yo os iré respondiendo a medida que vayáis dando vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.